podemos llegar en esto. Me deja aquí que una perplejidad que nos viene bien para hablar de la primaria. Yo he apuntado que la primaria está, como sabéis, en pie de guerra que casi parece que la danza de la muerte de los que están, de la primaria como la hemos conocido y de los que hemos conocido. Y la explosión, aunque se quemaron en la primera parte cuando no tenían visibilidad y la gente decía que no se les veía más que por la tele o que por la tele tampoco les podían ver, empezó cuando fueron sobrepasados por trámites administrativos de ese ministerio parásito de sanidad, de los servicios de sanidad que es el de trabajo. Pagar pensiones es aplicar un algoritmo sencillo. Controlar y bajar laborales es trabajo intensivo que hacen sin ninguna contraprestación todos los médicos del sistema. Y esto nunca en un interterritorial se les ocurrió decir, oiga, vamos a poner precio a todo este uso que hace de mis recursos. Pero, bueno, pues esta, digo, es cuando, por esa parasitación, cuando la cosa se desbordó, ha habido más problemas y ahora los tenemos en pie de guerra. Hay dos cosas que señalar. Cojo una por parte de X, que dice, ya con el teléfono hacíamos toda la anamnesis, ya tal. Ay, ¿y por qué no hemos llamado toda la vida a los pacientes cuando ya no íbamos a visitarlos? ¿Por qué no lo hemos hecho si ya...? Es cierto, podemos perfectamente identificar. Está en una... Me voy a acercar, no vaya a ser que requiera un ingreso antes que descompense, un tal. Pero esto no lo venía haciendo y una función muy de primaria, como dice él, que hacía un médico rural con un vecino alejado si tenía teléfono. Ahora sí, podemos seguir hablando cómo utilizaremos las nuevas tecnologías y la digitalización de verdad que es más importante. Pero deberemos repensar por qué no hemos hecho antes, con instrumentos más elementales, con mayor rendimiento posiblemente, cosas así. Y otras que venía por lo de primaria, porque creo que primaria es la base de nuestro sistema, es la piedra angular y no la tenemos nominal. Luego ya sabéis que nadie se lo toma en serio, pero requiere algunas reflexiones. En estos días, hablando con las sublevaciones de diferentes grupos de primaria, hablando con los menos insensatos, los que todavía conservan pies en tierra, lo que están reclamando es que haya responsables de equipos, que tengan presupuestos que puedan asignar, que sean responsables de... Entonces, esto me viene, pues eso son las cooperativas de médicos, son las EBAs, coño. Si queréis autonomía de gestión, no hagáis que una organización que no sabe organizarse ni hacer presupuestos os monte todo esto para que os rindáis. Pedid, por favor, que os dejen ser EBAs. Pero esto, en Valencia jamás lo he oído, por supuesto, a lo mejor en Cataluña hay algún momento, pero supongo que es la respuesta que yo daría si fuese un responsable sanitario cuando me viene primaria reclamándome hacer lo que estoy dispuesto a ofrecerles en Cataluña, porque ya lo hacéis, aunque sea con el 7% de la población atendida, con nada, pero en fin, pues os damos la opción a que os constituyáis en EBAs todos los que tenéis esta inquietud. Pero desde luego no me pidáis que cambie todos los sistemas de contabilidad, que respete los presupuestos de dinero de monopolio, etcétera. Entonces, ¿qué creéis que en el fárrago actual, que obviamente existe, puede hacerse o cabe hacerse para intentar devolver a la primaria un espacio de verdad? No digo el ideal, sino uno que no sea el descontento y el desestimiento de sus usuarios de cara a por lo menos 10, 15, 20 años. No adelantar más. Que soy en una época romántica de la historia. Pero es que, a ver, es que no es fácil, claro. Y no sé qué decir, no sé si poner la cara A o la cara B. Pero hago las dos, yo creo que ha renunciado a la primaria a ser la primaria. Porque la primaria tenía que pensar en las cosas de la comunidad, en las cosas de los pacientes. Y no estoy hablando de los médicos, estoy hablando de la primaria. Que sí, que tiene menos dinero. Bien, el coste de los bienes seguramente es más barato, pero no lo justificaría tanto menos. El crecimiento es menor que proporcionalmente el que crece el hospital. Pero yo veo una renuncia a ser los médicos. Claro, y esto viene seguramente derivado de lo que se explica bien, ¿no? La cuestión reputacional. Los médicos de familia pues cogen los últimos puestos, es muy raro el que entra a la especialidad en los primeros puestos del MIR. El hecho de que hay una fascinación tecnológica brutal, los médicos piensan que son hipertecnólogos, hipercientíficos, hipertodo, y esto no ofrece interés. Entonces yo creo que la esencia de la medicina de familia se ha perdido. Es decir, que los que llegan a medicina de familia, pues llegan
por otras razones en general. Aquí hay algún médico de familia que podrá contradecirme luego con amplitud. Y han renunciado hasta el extremo que no hacen el trabajo que toca hacer. Eso de controlar a los diabéticos, que no depende del salario, eso de evitar que los pacientes tengan... y no hablo de la media, hablo de la varianza, ya sabéis, siempre hablo de la varianza. En Aragón tenemos un 75% de diabéticos controlados en una zona básica de salud y un 15% controlados en una zona básica de salud contigua. Eso no depende de otra cosa más que se tomen decisiones clínicas correctas. O hay un 33% de los pacientes, en algún sitio 30 pacientes, en otro 0 pacientes, con persistencia en el tratamiento inapropiado. Es decir, persona que lleva sin controlar de menor de 75 años X meses. Hasta el 33% de los pacientes en Aragón, de media. 30 y pico en algunos sitios. Claro, esto es una renuncia a la profesión, para mi forma de ver. Y cuando digo diabetes, que es de medicina familiar y comunitaria, de toda la vida. ¿Vale? No sé, yo estoy un poco desencantado con esto. Fíjate, y la enfermería comunitaria no es enfermería comunitaria, pese a que hay una especialidad. Y yo quiero saltar del hospital, de dejar de hacer turnos para irme al centro de salud, para trabajar en un horario más o menos fijo. Hombre, esto es una renuncia. Yo no digo que sean los profesionales los que han renunciado, que esto es el conjunto. Los profesionales renuncian a hacer bien su trabajo en todo caso, como mucho. Pero, joder, es que esto no es la medicina familiar comunitaria, lo que tenemos ahora, es otra cosa. Y digo, insisto, no es la media, estoy hablando de las varianzas. Ahora la cara, a ver. Es peor. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer? Sí, porque si dices que no es un problema de ordenación de incentivos, que uno lo hace y otro no, porque tiene motivación intrínseca, a lo mejor sí que tienes que hacer algo con incentivos de otra manera. No os digo siempre de monetarios positivos. Pero yo creo que la respuesta fundamental la tiene Bea, en el acceso a la carrera. Vale. De esta profesión concreta que es la medicina familiar y comunitaria. Entonces te acepto amortización de los que hay como animal de compañía y pasamos a qué les vendrán ahora. Venga, yo voy a hacer la cara optimista, ¿vale? Primero, yo estoy convencida también de que en primaria hay una gran heterogeneidad en calidad del cuidado y que puede haber una proporción, para mí desconocida, de médicos que están tan desencantados que cumplen el horario y pasan de controlar. No sé cuántos serán y me imagino que varían territorialmente. La mala noticia es que ahora mismo 1 de cada 3 médicos de familia pues tiene más de 60 años y a los 60 años no haces la revolución. Y ya está, lo que quieres es pues, salir por la puerta y tal. La buena noticia es que dentro de 13 años, en el 2035, solo el 10% de los médicos de familia tendrán más de 60 años. O sea, ahora es la especialidad más envejecida, pero teniendo en cuenta las cohortes enormes de médicos que acceden al MIR en la especialidad de familia, que han aumentado muchísimo en los últimos 3 años, se va a rejuvenecer. Y esto es una condición necesaria, aunque no suficiente. Fijaros, ahora mismo de médicos de familia en España en la pública hay una parte pequeña, pero significativa, que trabajan en hospitales, pues trabajan en urgencias de hospitales y en otros puestos. La edad media de los que trabajan en hospitales, médicos de familia, es la mitad, bueno, no digo la mitad, pero es muchísimo menor, no me acuerdo de memoria, que la edad media de los médicos de primaria que están en sus centros de salud haciendo de médicos de primaria. Entonces, yo confío en que con incentivos adecuados que existen, y solo hay que ponerlos, que se pueda tirar de ese nudo gordiano que es que los últimos en elegir en el MIR elijan familia, porque solo si conseguimos revertir este problema empezaremos a resolverlo. Mientras sigan eligiendo ya con sensación de fracaso y de entrar en segunda división porque no pudieron acceder al hospital y por eso eligen una plaza de familia, pues no podremos resolver el problema. ¿Cómo se puede contribuir? Pues con muchas medidas. Por ejemplo, haciendo una discriminación positiva en contratos, en proyectos de investigación sanitaria, en el FIS, etcétera.
Tiene que haber una cuota de proyectos de atención primaria, igual que hay una cuota para mujeres en muchos ámbitos, porque la cuota femenina, pues lo mismo, pagando más. Oye, el dinero no lo es todo, pero es bastante, ¿no? Entonces, si damos una señal y un médico de familia en España cobra más que uno de hospital, oye, pues mira, quieras que no, ya por lo menos le puede decir al colega del hospital, oye, que yo, mira, que no soy de segunda, por lo menos, en fin, cobro como más de los... Hay muchas formas, ¿no?, para cubrir las plazas de difícil cobertura en zonas rurales, que es un problemón en la España sanitariamente vaciada. Hombre, pues haz que cada año que pases en Teruel te compute como 3 años para el baremo, para la OPE próxima. Ya verás cómo habrá médicos que quieran, jóvenes que quieran ir a Teruel. Queríamos OPE. Bueno, no queremos OPE, pero para las OPE nos las cargamos, pero quiero decir, para entrar a trabajar como médico en el sector público, no sé. Yo creo que no quiero ser pesimista, no quiero tirar la toalla. Ya termino diciendo que hay mantras dañinos. Estos mantras tan manoseados que acaban desvirtuándose y quedándose en el cascarón y perdiendo la idea. Y uno de esos mantras es: la atención primaria es el eje del sistema, es no sé qué, tanto... Mira, no, por favor, ya no me digas más que la atención primaria es tan importante. Si me quieres, dímelo con el presupuesto. No me lo digas mandándome flores. Sí, pero el presupuesto. Vuelvo al presupuesto. Estoy ahora vamos. Presupuesto, pero para hacer las cosas bien. Sí, claro. Porque no veo ninguna pulsión en ese sentido. Ninguna reflexión. No, ecógrafos. Sí. Ecógrafos. Quiero decir, es importante, pero tenemos que pensarlo bien, lo de incrementar el presupuesto. Y siempre estamos pensando en términos de médicos. Y para mí una pieza más que fundamental en lo que tenemos que trabajar, que es con crónicos, y en las zonas rurales con crónicos fundamentalmente, es la enfermería. Sí. Es la enfermería o esa administrativa que sabemos de nuestros colegas de Cambó, sí. Me parece que es. Cambó, sí, es el que me toca a mí. ¿Es tuyo? Sí. ¿Sí? Ah, de enferma, ¿es donde te quitan las rodillas? Las 3, la tercera. Entonces, hombre, sí, aumentemos el presupuesto, más que relativamente otro presupuesto, pero es que siempre estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de los resultados. Y esto hay que pensarlo y hay que ser consciente de lo que acabo de decir, de hemoglobinas glicosiladas de 15 a 75 en el... Hombre, que alguien me lo explique. Yo creo que Olga no se puede quedar sin decir algo ahora. Además de que me la rodilla. No, yo respecto al tema de la primaria, la verdad es que me duele en el alma, ¿no? Porque yo vengo de la primaria, entonces pues es que es doloroso lo que está ocurriendo. Soy de la opinión que entre todas la mataron y ella sola se murió, y que todos hemos puesto un poco de nuestra parte. Pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer. En el tema del MIR, que ahora decía Bea, solo una cosa que al vuelo, que, bueno, no sé, que yo predico en el desierto, ¿no? Y que tiene que ver con las EVAs. De la misma manera que los que hacen medicina de familia les hacemos hacer un máster de salud pública, me parece. Bueno, sí, hacen... No, pero los medicinas de familia en Cataluña hacen un no sé qué, un máster de salud pública, creo. Bueno, ¿no sería razonable también enseñarles algo de emprendeduría? Porque a lo mejor se animan si está en el contenido porque, claro, la atención primaria nuestra es singular en Europa. Nadie más está organizado como nosotros y esto nos debería hacer pensar un poco. No tenemos malos resultados en muchas cosas, al menos prepandemia, ¿no? Porque precisamente los diabéticos somos los que menos ingresamos nosotros. Pero yo creo que hay temas que deberíamos poder intentar mejorar. Somos, junto con Bulgaria, el único país que tiene pediatras en la atención primaria, ¿no? Eso también nos debería hacer pensar. Están tan enfermos los niños para que hayan pediatras, que luego no los hay. Entonces, es todo un sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que repensarla y hay que intentar, efectivamente, dar más capacidades. Por lo tanto, EVAs, a esto iría muy bien que las evaluaciones que se hacen de resultados de los centros fueran
un monitor, ¿no? O sea, que aparecieran cada año, que se vieran los que lo hacen bien, que se vieran los que tienen buenos resultados, qué formato tienen, dónde están estos que lo hacen bien, ¿no? Por tanto, esto nos ayudaría a desmitificar este tema de que las IVA son privadas y toda esta historia. La segunda cosa, yo creo que hay que dar, como siempre, capacidad de gestión, que quiere decir de diferenciación y de adaptación. O sea, no solamente es el mismo marco jurídico del negociado de multas, sino que además es el mismo marco jurídico y la misma organización para el que monta un centro de atención primaria en Barcelona, en el centro de Barcelona, que en el Valle de Arán. Ya se ve venir que no puede ser, ¿no? Y que no puede ser, y la ratio y el no sé qué, es que es una cosa que no es lógica. En fin, hemos estado en rurales o en ciudad y no tiene nada que ver cómo se presentan las cosas, ¿no? Luego pienso en el tema de la enfermería. Antes hablaba bueno, indirectamente de Salvador Illa, ¿no? Yo al Salvador lo conocí cuando él era alcalde de un pueblo que a mí me tocó abrir la área básica de allá, el equipo de atención primaria. Y dije, mira, Salvador, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo distinto tú. Aquí, cuando venga alguien a visitarse, lo va a recibir la enfermera. Va a ver qué tiene. Estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? 25. Lo va a recibir la enfermera. Entonces la enfermera va a ver qué tiene. Si tiene algo que ver, que dirá al médico, lo hará pasar al médico. Bueno, se lo expliqué varias veces, el hombre se lo pensó, ¿no? No entendía nada, él, pero es filósofo. Pero le vio una cierta lógica. Bueno, nos montaron unas asambleas, un lío, el tío aguantó. Es un tipo de una pieza, ¿eh? El Illa. Y el caso es que lo pusimos en marcha. No solamente conseguimos que no hubiera espera, porque las enfermeras atendían inmediatamente a la gente, sino que cuando el paciente veía al médico, estaba 20 minutos con el médico, porque habían muchísimos menos. Luego entrenamos a las auxiliares, a las administrativas, que ahora deben ser las clinical assistants, pero empezamos a entrenarlas para todos estos temas de recetas, de burocracia, de la baja, de eso también. La baja de una semana la das tú, porque si no, esto es un colapso, ¿no? Y luego, a los odontólogos les hicimos una inversión que les permitiera hacer también odontología privada y completar la cartera. De manera que esos ingresos, aparte de beneficiarles a ellos y retenerlos en el centro, permitieran mejorar la financiación del centro. Finalmente, decidimos que fuera el centro también, la gente del centro, los que organizaran los horarios de acuerdo a cómo vieran los flujos de pacientes. De forma tal que era justo al revés de todos los demás. Había más gente trabajando por la tarde que por la mañana, porque la gente va por la tarde al médico, que es cuando acaba su actividad, ¿no? Por tanto, hay cosas a hacer que no son muy grandes inventos, pero que deberían romper esas costuras rígidas organizativas que ahora tenemos, trasladar capacidad de autoorganización, porque además el tamaño de un equipo de atención primaria es ideal para autoorganizarse. Si hay 30, como mucho, o sea, esto no es un hospital que hay 4.000 y bueno, no, hay 30. Por tanto, es extraordinariamente fácil. Y hay una cosa que yo creo que es realmente muy, muy importante ahora, ¿no? Recordar a Decker, que antes lo decíamos en el tren. Recordar a Decker, acordaros de Decker, el tipo aquel de la Philips que gestionó el Sistema Nacional de Salud holandés, ¿no? Y decía, oye, la clave de gestionar la sanidad en general es muy sencilla. Se trata de que lo que puede hacer la auxiliar no lo haga la enfermera. Lo que puede hacer la enfermera no lo haga el médico, y lo que puede hacer el médico solo lo haga el médico. Por cierto, lo que pueden hacer las familias, trasládenlo a las familias, ¿no? Es eso como un tema angular. Y respecto al tema de la telemedicina, yo creo que es un tema que hemos de pensar mucho en esto. Nosotros en el MAR hemos evaluado el resultado de la experiencia de telemedicina. Los pacientes lo valoran mejor que los profesionales. Y hay varias evaluaciones que yo he visto que han aparecido de otros países y los pacientes lo evalúan mejor. ¿Por qué? Seguramente es lo que decíamos antes, no son todos los pacientes. Y la gente mayor, bueno, es lo mismo que les pasa con los bancos, no puede ser, o sea, han de tener un tipo de atención distinta. Pero mi hija, que tiene una hija a su vez, que es mi nieta, está encantada de poder enviar un correo electrónico a la mañana cuando tal al médico y decir, es que la nena ha tenido un poco de fiebre, le doy a Piretal, y que le contesten. Por tanto, cuidado, porque yo creo que ahí
si no somos capaces de que esta gente más joven utilice también los servicios públicos y los vea que se adaptan a sus necesidades, se van a ir a la privada, a Doctoralia, a no sé quién, porque para ellos es muy relevante también la optimización de su tiempo. Por tanto, cuidado, porque yo ahí estoy viendo que hay una serie de cosas que la digitalización puede ayudar y se está creando como una cruzada anti, ¿no? No, o sea, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Por cierto, acordémonos, en la atención primaria, allá muy cerca, hay oficinas de farmacia con profesionales sanitarios que pueden hacer bastantes más cosas de las que hacen. Durante la pandemia, toda la dispensación de fármacos de MHDA, bueno, ¿cómo se llama en castellano? Estos fármacos de dispensación hospitalaria, ambulatoria, dispensación hospitalaria, son aquellos tan caros, los del SIDA, los hemos hecho a través de oficinas de farmacia, desarrollando programas. ¿Por qué lo hemos revertido esto? Porque lo hemos revertido. O sea, ¿qué sentido tiene si acercaba la atención al ciudadano? Si hacía que un ciudadano frágil, porque toman medicamentos, tenía una cercanía. Y estos tenían un contacto con el farmacéutico de hospital. Porque este tipo de cosas son importantes para que todo lo que es la atención de proximidad realmente acabe funcionando como una red. No me toca a mí. No nos toca casi a ninguno porque tenemos que